Financié el café soñado de mi esposa solo para descubrir que estaba teniendo una aventura con su misterioso cliente serbio. Después de entregarle los papeles de divorcio, ahora me suplica que vuelva. Hola a todos. Soy un hombre de 30 años que ha estado casado con mi esposa, de 27, durante los últimos 4 años. Cuando la gente escucha nuestra historia, a menudo levanta las cejas, especialmente porque ella solo tenía 23 años cuando nos casamos. Mis padres tampoco estaban encantados, diciéndonos que deberíamos esperar algunos años más. Pero había una conexión entre nosotros que se sentía irreal, como si nos entendiéramos perfectamente. Solo salimos alrededor de 15 meses antes de casarnos, lo cual ahora me parece una locura decirlo en voz alta. En ese entonces, estábamos tan seguros de que éramos almas gemelas. Estos días, con todo lo que está sucediendo, no dejo de preguntarme si nos apresuramos a algo para lo que no estábamos preparados. El negocio de joyería que dirijo con mis hermanos ha sido una de las mejores cosas de mi vida. Comenzamos en el garaje de mis padres, literalmente haciendo piezas a mano y vendiéndolas en mercados locales. Ahora tenemos 3 tiendas en la ciudad y una tienda en línea que envía a nivel nacional. La mayoría de la gente piensa que administrar un negocio con la familia es una receta para el desastre. Créeme, he escuchado todas las historias de horror, pero mis hermanos y yo siempre hemos sido muy unidos, incluso de niños. Cada uno de nosotros maneja diferentes aspectos del negocio y de alguna manera hemos logrado hacer crecer el negocio sin peleas o dramas importantes. De hecho, esto nos ha acercado aún más. Mi esposa siempre había querido abrir este acogedor pequeño café que combina sus 2 cosas favoritas, el café y los libros. Ella es básicamente lo que llamarías una lectora empedernida. Antes de conocerla, solía poner los ojos en blanco ante las personas que hacían de la lectura su personalidad completa, publicando citas en redes sociales y llevando libros a todas partes. Ahora estoy casado con una de ellas. Qué curioso cómo funciona la vida. Cuando me presentó la idea del café, quise ayudar a que su sueño se hiciera realidad. La renta en la zona elegante de la ciudad donde ella quería abrir el negocio es una locura, pero yo he estado cubriendo los gastos porque sabía que eso le daría al negocio la mejor oportunidad de éxito. El lugar ha despegado realmente. Siempre hay gente allí leyendo, trabajando en laptops o teniendo citas para tomar café. Incluso ha comenzado a organizar clubes de lectura y encuentros con autores. Verla feliz y ver cómo el negocio va bien hizo que todo el apoyo financiero valiera la pena, o al menos eso pensaba en ese momento. Todo comenzó a cambiar en marzo. Hasta entonces, teníamos un matrimonio bastante normal. Salíamos a citas todos los viernes, veíamos películas juntos los fines de semana, y siempre me contaba sobre los clientes interesantes en su café. Normalmente, eran cosas como algún escritor trabajando en su novela o un estudiante que prácticamente vivía allí durante la semana de exámenes. Pero esta vez fue diferente. Llegó a casa una noche y comenzó a contarme sobre este nuevo cliente en el café. La forma en que lo describía era extraña, seguía hablando de lo guapo que era, lo bien que vestía y de cómo tenía ese aire misterioso. Siempre hemos sido bastante abiertos el uno con el otro sobre encontrar a otras personas atractivas, como cuando ella señaló lo atractiva que era la nueva chica en nuestro gimnasio o cuando mencioné que una de sus amigas era bonita. Nunca nos molestó porque confiábamos el uno en el otro. Pero algo en la forma en que hablaba de este tipo me hizo sonar las alarmas. Casi sonaba como una adolescente con un enamoramiento, hablando y hablando sobre su mandíbula y su acento. Toda la situación me recordó a esas novelas románticas que ella siempre está leyendo, ya sabes, las que tienen tipos sin camisa en las portadas que ella sigue diciéndome que en realidad están bien escritas. Hay un libro que me hizo leer una vez, sobre un asesino ruso que se enamora de su objetivo en una lavandería. Describió a este nuevo chico de la misma manera en que hablaba de ese personaje, todo misterioso, melancólico y perfecto. Todo simplemente se sentía raro, pero intenté ignorarlo. Al día siguiente, no podía esperar para contarme más sobre él. Resulta que su nombre era Iván y era de Serbia. Había aprendido toda su historia de vida.
Al parecer, solía tener un exitoso concesionario de autos en su país, pero se mudó a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, una típica historia del sueño americano. Estaba buscando trabajo en concesionarios locales mientras se establecía. La manera en que describió su conversación parecía que hablaron durante horas. Mi esposa siempre ha sido amigable con los clientes, pero esto se sentía diferente. Mencionaba cómo él estaba teniendo dificultades para adaptarse a la vida en Estados Unidos, y podía notar que ella sentía esta necesidad de ayudarlo. Cuanto más hablaba sobre Iván, más detalles aprendía. Era un tipo alto, rubio, que se vestía como si hubiera salido de una revista de moda, a pesar de que supuestamente estaba teniendo problemas para encontrar trabajo. Ella seguía hablando de su acento, de cómo le encantaban ciertos géneros de libros. Lo que realmente me impactó fue cómo describía cada pequeño detalle sobre él, como si estuviera escribiendo una de sus novelas románticas. La forma en que hablaba de su encanto europeo misterioso y del oculto que era se estaba volviendo extraña. Mi esposa siempre ha sido del tipo que se emociona al conocer a nuevas personas que comparten sus intereses, pero esto se sentía más como si estuviera creando a este personaje de fantasía perfecto en su cabeza. Después de unas semanas, las historias sobre Iván empezaron a disminuir. Ya no llegaba a casa todos los días con nuevas historias sobre él, lo cual, honestamente, fue un alivio. Pero sabía que él seguía yendo regularmente al café. Ella lo mencionaba casualmente de vez en cuando. Un día decidí sorprenderla con un almuerzo, en parte porque quería ser amable y en parte porque tenía curiosidad por este tipo. Efectivamente, allí estaba, en una esquina leyendo un libro. Me cuesta admitirlo, pero era exactamente como ella lo describió, alto, guapo, bien vestido. Las cosas realmente empezaron a complicarse una noche cuando ella llegó tarde a casa. Tenía esa extraña sonrisa soñadora en el rostro, ya sabes, la que tienen los adolescentes después de su primer beso. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Iván la había acompañado a casa. Habían pasado horas hablando de libros y de la vida, y él supuestamente la había invitado a salir. Ella dijo que le había dicho que estaba casada, y que él le había tomado la mano de manera disculpatoria antes de despedirse. Lo que realmente me afectó fue su reacción, estaba prácticamente irradiando felicidad, como si el hecho de que otro hombre la hubiera invitado a salir mientras estaba casada fuera algún tipo de logro. Cuando le pregunté por qué estaba tan contenta con eso, me dijo que era como algo sacado de un libro. No dejaba de pensar en cuántas veces se encontrarían en el café. Ella estaba allí 6 días a la semana, y él era un cliente regular. Además, nuestro apartamento estaba a solo unas pocas cuadras. Lo que realmente me molestaba era cómo parecía disfrutar de su atención. No lo rechazaba completamente ni mencionaba que esos paseos a casa debían parar. En cambio, estaba actuando como si esto fuera una trama emocionante en su vida. Quise decirle que buscara otro café para que él frecuentara, pero no quería parecer el esposo celoso y controlador. Me repetía a mí mismo que estaba exagerando, después de todo, ella le había dicho que estaba casada. Podría haber escondido ese detalle si hubiera querido. Pero había una sensación persistente en mi interior que no me dejaba tranquilo. Tal vez era porque mi última novia antes de mi esposa había tenido una amistad inocente con un compañero de trabajo, que luego se convirtió en una aventura en toda regla. Pasé los siguientes días tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Mi esposa me amaba, teníamos un buen matrimonio, ella solo estaba siendo amable con un cliente que compartía sus intereses. Pero cada noche, cuando llegaba a casa, no podía dejar de preguntarme si él la habría acompañado a casa otra vez. Lo peor de todo era que ni siquiera podía hablar de esto con mis hermanos. Ellos probablemente me dirían que estaba siendo paranoico o querrían ir a hablar con Iván ellos mismos. Así que me quedé en silencio y observé, esperando ver qué sucedería después. Una semana después del incidente del paseo a casa, mi esposa entró con un enorme ramo de flores. No era de esas flores baratas del supermercado, eran rosas elegantes de esa floristería cara del centro. Estaba tarareando mientras las arreglaba en el jarrón de nuestra boda. Luego me soltó casualmente que eran de Iván.
Al parecer, él había conseguido un trabajo en un concesionario de autos y había comprado flores para el cumpleaños de una compañera. Según ella, simplemente le sobraron flores y pensó que ella se las merecía porque trabajaba muy duro. Todo esto era claramente una mentira. ¿Quién gasta tanto dinero en flores caras solo para dárselas de sobra a la dueña de su café local? No podía creer cómo estaba actuando ingenua respecto a toda la situación, como si fuera una chica inocente que no tenía idea de por qué un hombre le regalaría flores, el mismo hombre que ya le había pedido una cita y le había tomado la mano, por cierto. Cuando le pregunté directamente si no se daba cuenta de que Iván tenía sentimientos por ella, me respondió de una manera que me hizo querer gritar. Oh, sí, es obvio que le gusto, especialmente después de que me invitó a salir. Pero estas flores son solo un gesto amistoso. Mientras tanto, recordaba cómo el mes pasado se había molestado conmigo por darle me gusta a una foto en Instagram de una chica de hace 5 años. Déjame decirte algo sobre los hombres, no compramos flores para mujeres que nos rechazan, especialmente para mujeres casadas, solo como un gesto amistoso. Así no funcionan las cosas. Iván no estaba siendo amistoso, estaba jugando a largo plazo. Probablemente pensaba que si no podía ganarla con un enfoque directo, la desgastaría con estos regalos y atenciones inocentes. Y, a juzgar por cómo actuaba mi esposa, su estrategia estaba funcionando perfectamente. Toda esta situación me recordó a cómo el matrimonio de mi primo se desmoronó. Su esposa tenía un entrenador personal amigable que seguía dándole batidos de proteínas y equipo de entrenamiento como cortesías profesionales. 6 meses después, ella se había ido a vivir con él. Podía ver el mismo patrón comenzando aquí, pero mi esposa estaba tan atrapada en su fantasía romántica que no se daba cuenta, o tal vez simplemente no quería darse cuenta. Mis sospechas se confirmaron solo 2 días después del incidente de las flores. Mi esposa se suponía que estaría en casa a las 6:30 como de costumbre, pero las 7:30 pasaron y no había rastro de ella. Para las 8 ya la había llamado 2 veces sin respuesta. Ella había llegado tarde antes, a veces el café se llenaba o tenía que hacer inventario, pero esta vez se sentía diferente. No dejaba de revisar nuestra cámara de seguridad, esperando verla caminando hacia la casa. Incluso revisé su ubicación en Fan Ma-a-Thon, pero estaba apagada. Mi mente empezó a pensar en cosas horribles. Finalmente entró alrededor de las 8:45, prácticamente saltando de la emoción. En lugar de disculparse por llegar tarde o explicar por qué no había respondido el teléfono, comenzó a contarme una historia increíble sobre su tarde. Resulta que había llevado a Iván en un tour completo por el centro. Fueron al Museo de Arte porque él siempre había querido verlo, y luego comieron pizza en Tony's porque nunca había probado una verdadera pizza americana. La manera en que describía cada detalle de su pequeña aventura era como escuchar a alguien describir una primera cita. Mi esposa, que normalmente solo quiere pedir comida para llevar y ver Netflix después del trabajo, de repente tenía energía para una excursión de 3 horas con este tipo. Lo que realmente me dolió fue cómo no parecía pensar que nada de esto estaba mal. Me estaba contando a mí, su esposo, sobre una noche romántica con otro hombre, como si le estuviera contando a su mejor amiga sobre un flechazo. Pensé en todas las veces que había dicho que estaba demasiado cansada para salir a cenar conmigo después del trabajo, o como siempre se quejaba de que el museo estaba demasiado lleno. Pero al parecer tenía energía de sobra para excursiones al museo y cenas de pizza con Iván. Después de dejar que terminara su historia, ya no pude contenerme. La miré directamente a los ojos y le pregunté si se sentía atraída por Iván. La forma en que cambió su expresión cuando le hice la pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber, incluso antes de que comenzara a titubear en su respuesta. Su reacción fue tan exagerada que casi fue cómica. Se puso a la defensiva, haciendo ese gesto de llevarse la mano al pecho, como si la hubiera acusado de asesinato. Según ella, solo estaba siendo una buena persona al ayudar a esta alma perdida a adaptarse a la vida en Estados Unidos. Siguió hablando de cómo Iván no conocía a nadie aquí, de cómo le costaba entender la cultura americana y de cómo ella solo intentaba ser acogedora.
Incluso mencionó cómo sus abuelos eran inmigrantes y alguien los había ayudado a adaptarse cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos. Mientras me contaba todo esto, iba y venía por la cocina, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas, sin hacer contacto visual, todas las cosas que hace cuando está mintiendo. Fue entonces cuando le dije que necesitaba dejar de ver a Iván fuera del café. Ella reaccionó como si le hubiera pedido que dejara de respirar. Se enfureció completamente y me lo devolvió todo a mí. Me llamó inseguro, controlador, tóxico y celoso. Mencionó que nunca antes había tenido problemas con sus amigos hombres, convenientemente ignorando que esos hombres eran o bien gays o bien estaban casados. Luego comenzó a llorar, diciendo que no confiaba en ella y que no podía creer que pensara que alguna vez me engañaría. Todo el tiempo, yo recordaba cómo ella escondió esos mensajes de Iván cuando vi la primera notificación en su teléfono o cómo empezó a poner su teléfono boca abajo cada vez que estaba conmigo. Logré mantener la calma, lo cual no fue fácil considerando que quería arrojar algo contra la pared. Intenté que viera mi punto de vista, le pregunté cómo se sentiría si una mujer serbia atractiva comenzara a frecuentar mi tienda de joyas todos los días y yo comenzara a llevarla en tours privados por la ciudad. ¿Qué pasaría si le comprara regalos a esta mujer y le permitiera que me tomara de la mano? ¿Y qué pasaría si empezara a llegar tarde a casa porque estaba mostrándole la ciudad? Mi esposa simplemente puso los ojos en blanco y dijo que eso era diferente, aunque no explicó cómo. Luego sacó a colación a un amigo de la universidad que tenía un crush en ella, como si eso fuera lo mismo. Para este punto, ya había visto suficientes señales de alerta para comenzar un desfile. Pero ver cómo intentaba justificar todo simplemente confirmaba lo que había estado sospechando, algo definitivamente estaba pasando entre ellos. Ella incluso intentó decirme que lo entendería si los roles estuvieran invertidos. Claro, porque ella definitivamente no perdería la cabeza si yo comenzara a pasar tiempo privado con una mujer atractiva que coqueteaba conmigo. Esta es la misma persona que me hizo dejar de seguir a una exnovia de hace 10 años en Instagram y se molestó cuando mi prima me abrazó demasiado tiempo en Navidad. Pero, aparentemente, se supone que debo estar totalmente tranquilo con que ella sea la guía turística de un hombre que claramente intenta conquistarla. Sé que dije que no peleamos por encontrar a alguien atractivo al principio, pero eso solo funciona si se habla abiertamente y no se sigue adelante, como ella hizo. Esa noche terminé durmiendo en el sofá, lo cual, honestamente, no fue una sorpresa. Lo sorprendente fue lo silenciosas que se volvieron las cosas después de esa pelea. Dejó de mencionar a Iván por completo, ya no había historias lindas sobre lo que estaba leyendo ni nada. Empezó a llegar a casa a tiempo cada noche, y todo parecía volver a la normalidad. Empecé a pensar que tal vez había exagerado, que quizás realmente había escuchado y había puesto algunos límites. Incluso mi hermano notó que parecía menos estresado en el trabajo. Finalmente, comencé a sentir que podía respirar de nuevo. Entonces llegó ese martes al azar por la tarde cuando decidí sorprenderla en el café. Acababa de cerrar una gran venta en la tienda de joyas y pensé que tal vez podríamos almorzar juntos. Pero cuando entré, sus empleados estaban manejando el lugar y ella no estaba por ningún lado. Ahora, mi esposa prácticamente vive en ese café, está allí desde la apertura hasta el cierre, dirigiendo todo ella misma. No toma descansos para almorzar ni hace mandados durante el horario laboral. Siempre ha dicho que un buen jefe necesita estar presente. Le pregunté a uno de sus empleados dónde estaba, pero solo me dieron una respuesta vaga sobre que había salido por un momento. Algo en mi instinto me dijo que esperara y observara en lugar de hacer una escena, así que volví a mi coche al otro lado de la calle y me senté allí, diciéndome que estaba siendo paranoico otra vez. Fue entonces cuando los vi, mi esposa e Iván, caminando juntos por la calle, enlazados de los brazos como si estuvieran en una cita. Ella se reía de algo que él decía, inclinándose hacia él como solía inclinarse hacia mí. Parecían una pareja, no una dueña de café y su cliente, no solo amigos, sino una pareja de verdad. Me senté allí, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, viendo cómo mi esposa actuaba como una persona completamente diferente con este tipo con el que había prometido dejar de ver.
En ese momento supe que probablemente nuestro matrimonio había terminado, pero también supe que necesitaba pruebas antes de hacer algo al respecto. Cuando los vi juntos, me costó todo el autocontrol que tenía para no perder el control allí mismo. Mi primer instinto fue salir del coche y confrontarlos a ambos, tal vez incluso mostrarle a Iván lo que sucede cuando te metes con la esposa de otro hombre. Nunca he sido una persona violenta, lo más agresivo que he hecho es gritarle a un árbitro durante un partido de baloncesto de mi sobrino. Pero verlos juntos, tan cómodos, tan íntimos, tuve que agarrarme del asiento para no salir corriendo. No dejaba de pensar en mi negocio y en cómo afectaría todo lo que mis hermanos y yo habíamos construido si terminaba con cargos de agresión. Así que me quedé sentado, observando cómo desaparecían en el café, como si nada estuviera mal, como si mi mundo entero no se estuviera desmoronando. Ayer fue el día más largo de mi vida. Debí haber escrito 50 mensajes de texto enojados para ella, pero los borré todos. Quería llamar a mis hermanos, pero sabía que me dirían que estaba exagerando o se presentarían en el trabajo de Iván, listos para una pelea. Incluso pensé en llamar a sus padres, siempre me habían tratado bien, como a un hijo propio. Su padre incluso nos había ayudado a montar el café. Pero decidí guardar silencio y ver cómo se desarrollaban las cosas. La información es poder, ¿verdad? Y ahora tenía información que ella no sabía que tenía. Cuando llegó a casa esa noche, me comporté con naturalidad, le pregunté por su día como si nada estuviera mal. Ella se sentó en la barra de la cocina, comiendo la cena que había preparado, contándome sobre una nueva mezcla de café que estaban probando en el café y de lo ocupado que había estado. Ni una sola palabra sobre haber pasado la tarde con Iván. Esta es la misma mujer que solía contarme cada pequeño detalle de su día, incluso lo que sus clientes habituales desayunaban, y ahora estaba mintiendo directamente en mi cara mientras comía la lasaña que me tomó 2 horas preparar. Me di cuenta de que necesitaba ser inteligente con esto, si la confrontaba ahora, lo negaría todo, eliminaría cualquier evidencia y sería aún más cuidadosa para ocultar lo que estaba pasando. Así que tomé la decisión de no decir nada, por ahora. Actualización 1. Hola a todos, estoy de regreso con una actualización sobre mi situación con mi esposa y su amigo serbio. Después de verlos juntos ese día, supe que necesitaba pruebas reales de lo que estaba pasando. Siempre he estado en contra de revisar el teléfono de alguien, mi ex solía revisar el mío constantemente y lo odiaba. Pero después de semanas de mentiras y comportamientos sospechosos, sentí que ya no tenía elección. Era o revisar su teléfono o volverme loco imaginando lo que podría estar sucediendo. Esperé hasta que ella se durmiera. Siempre toma unas pastillas para dormir que la dejan profundamente dormida debido a su insomnio. Había estado actuando raro todo el día, revisando su teléfono constantemente y sonriendo, lo cual solo me hacía sentir más suspicaz. Alrededor de la medianoche, mientras ella estaba completamente dormida, tomé su teléfono del buró. Encontré su chat de WhatsApp de inmediato, ni siquiera intentó esconderlo. Hablaban constantemente todo el día, todos los días. Tengo bastante conocimiento de tecnología gracias a nuestro negocio de joyería en línea, así que supe cómo exportar todo su historial de chat y enviármelo. Luego revisé sus fotos. Había docenas de fotos de ellos juntos, en restaurantes, parques, museos, lugares a los que ella me decía que estaba demasiado ocupada para ir conmigo. En una foto, estaban en un restaurante italiano elegante al que intenté llevarla para nuestro aniversario, pero me dijo que era demasiado caro. Todo el tiempo que estuve haciendo esto, seguía mirando hacia donde ella dormía plácidamente, probablemente soñando con su fantasía romántica serbia. Ahí estaba yo, revisando su teléfono como un loco mientras ella ni se imaginaba que su aventura perfecta estaba a punto de estallar en su cara. Me aseguré de cubrir mis huellas, borré los mensajes exportados, limpié las fotos recientemente enviadas, incluso borré el historial de WhatsApp web. Todo esto me tomó 5 minutos, pero se sintió como horas. Después de obtener los archivos en mi teléfono, bajé a la sala para leer todo. Ojalá no lo hubiera hecho. Al principio, los mensajes eran bastante inocentes, hablando sobre libros, café y su adaptación a Estados Unidos.
Pero entonces encontré una conversación que me hizo sentir físicamente enfermo. Estaban discutiendo una novela romántica que mi esposa le había recomendado, probablemente uno de esos libros que siempre trata de que yo lea. Pero su charla rápidamente se transformó en otra cosa completamente distinta. Estaban comparándose con los personajes del libro, una historia sobre un romance prohibido. Luego, Iván comenzó a hacer comentarios sobre escenas de sexo y mi esposa con quien he estado 5 años, con quien ayudé a construir un negocio, a quien pensé que conocía mejor que a nadie, estaba presumiendo de acostarse con él. Ni siquiera intentaban ser sutiles al respecto, los mensajes eran explícitos, hablando de sus encuentros, bromeando sobre cómo la aventura hacía que todo fuera más emocionante. Mi esposa escribió incluso que no se arrepentía de engañarme, que estaba orgullosa de ello, disfrutando de todo el ángulo del romance prohibido como si fuera uno de sus estúpidos libros. La mujer con la que me casé, que lloró en nuestros votos matrimoniales y prometió ser siempre fiel, estaba tratando nuestro matrimonio como si fuera un simple recurso de trama en su novela romántica de la vida real. No podía quedarme en la casa después de leer eso. Eran las 2 de la mañana y hacía un frío terrible afuera, pero tenía que salir. Simplemente comencé a caminar sin rumbo, revisando una y otra vez los mensajes en mi teléfono, torturándome con cada detalle. Cuando finalmente regresé a casa alrededor de las 3 de la mañana, tenía los pies llenos de ampollas y estaba medio congelado. Ella aún dormía en nuestra cama. Revisé su teléfono una vez más y grabé un video del chat, por si intentaba eliminarlo todo más tarde. Me aseguré de grabar todo desde su teléfono, no solo capturas de pantalla, grabé el historial de sus conversaciones en video, mostrando las marcas de tiempo, la información de contacto, todo. He visto suficientes casos de divorcio en mi familia donde las pruebas manipuladas arruinan todo, así que esta vez no dejaría que ellos se escabulleran. Grabé toda su historia de chat, las fotos, todo. A ver cómo intenta explicar esto como si fuera solo una relación amistosa con un cliente. Lo peor de todo no era siquiera la infidelidad, era cómo se burlaban de todo. Hacían de mi vida su chiste privado. Todas esas noches en las que trabajaba hasta tarde en la joyería para cubrir el alquiler de su café, mientras tanto, ella disfrutaba de sus encuentros a mis espaldas. Leer esos mensajes, ver cómo bromeaban sobre tener a un esposo en casa mientras ella estaba con él, me hizo darme cuenta de que no solo estaba engañándome, sino que también estaba disfrutando humillarme. Incluso le contó cosas personales que yo le había confiado, momentos privados que se suponía que debían ser solo entre nosotros. Ella podría pensar que estaba viviendo una de sus novelas románticas, donde la esposa aburrida encuentra emoción con un hombre extranjero misterioso, pero esto no es un libro donde todos obtienen un final feliz. Ya comencé a buscar abogados de divorcio y encontré uno que se especializa en casos de infidelidad. Ya terminé de hacer el papel del esposo desprevenido en su pequeña historia. Actualización 2. Finalmente, puedo contarles cómo fue todo. Después de semanas de planificación cuidadosa con mi abogado, pusimos todo en marcha. Contraté a un notificador legal y pagué un extra para asegurarme de que le entregaran los papeles de divorcio durante la hora de almuerzo más concurrida del café. Tomé un Uber y me estacioné al otro lado de la calle para ver todo el espectáculo. El notificador entró directamente al café lleno de clientes, pasando frente a todos sus clientes habituales y miembros del club de lectura, y le entregó los papeles de divorcio justo en el mostrador. Ella intentó que se los diera en privado en la parte de atrás, pero él anunció en voz alta que le estaba entregando los papeles de divorcio. Observé por la ventana mientras su mundo perfecto se desmoronaba. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. Algunas de sus queridas amigas del club de lectura estaban ahí también, presenciando toda la escena. Adiós a su imagen de sofisticada dueña de café. Pasé el resto del día en la joyería, de muy buen humor. Mis hermanos notaron que estaba de mejor humor de lo usual. Normalmente reviso mi teléfono constantemente, pero ese día no me importó. No hubo llamadas perdidas, ni mensajes pidiendo perdón, nada. Ella sabía que estaba atrapada. El acuerdo prenupcial que firmamos, idea suya, irónicamente, porque sus padres lo insistieron, incluía una cláusula clara de infidelidad.
No recibiría nada de mí. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, parecía un desastre. Su maquillaje estaba corrido, los ojos hinchados de tanto llorar y la nariz roja. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que había estado engañándome con su amante serbio. Entró a la casa tambaleándose, preguntando una y otra vez qué había hecho mal, como si no lo supiera. La mejor parte fue verla tratando de adivinar exactamente qué sabía yo. Empezó a mencionar diferentes cosas, probando mis reacciones. ¿Fue por Iván? ¿Alguien dijo algo? ¿Es por llegar tarde algunas noches? Desesperadamente trataba de adivinar si aún podía mentir para salir del problema. Simplemente me senté a mirarla, sabiendo que tenía todos esos mensajes guardados en 3 lugares distintos. Finalmente, decidí lanzarle una pista. Le dije que la había visto a ella e iban caminando juntos, tomados del brazo, el día en que se suponía que estaba trabajando. Deberías haber visto cómo cambió su actitud en un segundo. Pasó de ser un desastre a estar a la defensiva. Empezó a decirme que estaba exagerando, que estaba tirando nuestro matrimonio por la borda por un simple paseo. Me llamó inseguro y controlador, y en la misma frase, me pidió que lo reconsiderara. Incluso mencionó la posibilidad de ir a terapia de pareja, como si eso pudiera arreglar lo que había hecho. Mientras hablaba, alternaba entre insultarme y suplicarme. Ya había tenido suficiente del espectáculo, así que le dije que se fuera de mi casa, no de nuestra casa, sino de mi casa, que compré antes de casarnos, un detalle que ella parecía haber olvidado. Intentó discutir, pero simplemente señalé la puerta. Una vez que se fue, llamé a mi abogado. Ya había transferido la mayoría de nuestras cuentas compartidas a cuentas separadas, documentando todo con el banco. Estar en el negocio me enseñó a manejar el dinero correctamente y ahora estaba dando sus frutos. Ella podría haber vivido en una fantasía de novela romántica, pero el divorcio estaba a punto de volverse real. Contraté al mejor abogado de divorcio de la ciudad, el mismo que manejó el divorcio de un amigo mío cuando su esposa lo engañó con su vecino. Este abogado no era barato, pero ver cómo mi esposa se daba cuenta de que no podía pagar a un abogado de su nivel valió cada centavo. Un buen abogado de divorcio marca la diferencia. El mío valió cada centavo de su tarifa de 400 pesos por hora. Cuando llegamos a la corte, él no solo presentó las pruebas, sino que contó una historia. Mostró al juez las fotos de ellos juntos después de que yo le pedí específicamente que dejara de verlo. Luego, habló de los mensajes de WhatsApp, donde literalmente admitían su aventura. La cara del juez al leer sus conversaciones sobre lo emocionante que era ocultarse, no tuvo precio. Mi abogado no había terminado aún. Este tipo era como un contable forense, revisó nuestro historial de cuentas compartidas con minuciosidad, encontró cargos en restaurantes donde yo nunca había estado, y los hizo coincidir perfectamente con textos en los que Iván le agradecía por la cena. Había boletos de cine, entradas de museos, incluso un viaje de fin de semana que intentaron ocultar como una conferencia de negocios, todo pagado con el dinero de nuestra cuenta compartida, dinero que yo había ganado. El momento clave fue cuando mi abogado encontró cargos de Victoria's Secret en días en los que ella le había enviado mensajes a Iván sobre una sorpresa especial. Ese fue el instante en el que la cara del abogado de ella se desplomó. Mi abogado pintó un cuadro en el que yo era el esposo trabajador que ayudaba a su esposa a iniciar su negocio, pagaba su alquiler y apoyaba sus sueños, mientras ella usaba nuestro dinero para consentir a su amante. Incluso mencionó cómo yo cubría el alquiler del café en esa zona cara de la ciudad, solo para que ella lo convirtiera en su sitio de citas personal. El abogado de ella intentó mencionar argumentos triviales, como que yo trabajaba hasta tarde a veces o que no leía los libros que ella recomendaba. El juez literalmente puso los ojos en blanco con esos argumentos. En conclusión, se hizo justicia. Con la ayuda del acuerdo prenupcial y las pruebas de infidelidad, me quedé con todo, sin tener que pagar manutención, considerando que prácticamente yo financié todo su negocio. Pero tuve que dejarle el café y el Audi que le compré, ya que no teníamos contratos de propiedad. Vengarme de Iván fue complicado, no quería terminar en la cárcel por 2 personas que no valían la pena. Pero un día se presentó la oportunidad, lo vi saliendo del café,
probablemente después de otra tarde acogedora con mi ex esposa, gastando las ganancias del café en su café. Lo seguí hasta dar la vuelta a la esquina, manteniendo mi distancia hasta que estuvimos lejos de cámaras y testigos, llamé su nombre y cuando se volteó, me presenté, hola, Iván, soy el esposo de ex esposa. La expresión de reconocimiento en su cara fue perfecta, justo antes de que mi puño conectara con su mandíbula. El golpe me dolió como el infierno, pero verlo caer en la acera lo hizo valer la pena. Su labio sangraba y parecía completamente sorprendido. Uno pensaría que un tipo que se acuesta con mujeres casadas esperaría al esposo enojado. Eventualmente estaba listo por si él quería pelear, pero solo se levantó, se limpió la sangre de la cara y se fue. Supongo que toda esa fachada de tipo misterioso y rudo solo funciona con esposas infieles. Quise hacer más, pero un golpe fue lo único que pude permitirme sin arriesgarme a cargos de agresión. Luego llegó la mejor parte de mi venganza. La renta del café se vencía el 1 de mayo, 4.500 pesos por esa ubicación privilegiada en el centro. A mediados de mayo, mi teléfono empezó a sonar sin parar, era mi ex llorando porque no podía pagar el alquiler. Resulta que llevar un café no es tan fácil cuando tienes que pagar las facturas tú misma en lugar de gastar todo el dinero en tu novio. Ella seguía diciendo cosas como, por favor, yo construí este lugar desde cero, convenientemente olvidando de quién era el dinero que realmente construyó el café. Las súplicas se convirtieron en intentos de negociar, decía que me pagaría, me ofrecería una parte de la propiedad, cualquier cosa para mantener su querido café. Cada vez que me llamaba suplicando ayuda para el alquiler, yo le respondía lo mismo, vende el Audi. Ella empezaba a llorar, diciendo que necesitaba el coche, que no podría manejar el negocio sin él. Finalmente, simplemente bloqueé su número. Una semana después, mi hermano me envió una captura de pantalla de Facebook Marketplace. Ahí estaba su preciado Audi blanco, puesto a la venta con urgencia. Después de que vendió el coche, tuvo el descaro de llamarme desde otro número, gritándome y acusándome de ser cruel por obligarla a venderlo. Decía que estaba destruyendo el trabajo de su vida al no ayudarla con el alquiler. Yo simplemente me reí y le recordé cómo le parecía emocionante y divertido engañarme en el café que yo había pagado. Eso la dejó sin palabras, y desde entonces no he vuelto a saber de ella. En realidad, estoy esperando que llegue el próximo mayo. Sin mi dinero para cubrir el alquiler, sin mi contable para manejar sus finanzas y sin su coche lujoso para aparentar, apuesto a que el café no durará otro año. Las señoras del club de lectura, que solían adorar su gusto sofisticado, en su mayoría ya dejaron de ir. Resulta que ser públicamente servida con papeles de divorcio por engañar no es bueno para los negocios. Mi hermano pasó por ahí la semana pasada y dijo que el lugar estaba casi vacío. A veces, la mejor venganza no es solo devolver el golpe, sino seguir adelante y vivir bien. Gracias a todos por el apoyo. Estoy bastante seguro de que esta será mi última actualización. Tengo cosas mejores que hacer que pensar en el pasado.